Ahora, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización esta invitación de estar aquí con vosotros, a todos vosotros por manteneros aquí. Prometo ser breve, entre otras cosas porque me había preparado a haceros una demostración del sistema de reconocimiento de voz para que lo pudiese ver en funcionamiento y por problemas técnicos no hemos sido capaces de instalarlo en este equipo y por tanto me voy a tener que basar en lo que os cuente y en algún vídeo que me he preparado de última hora para ver si así podéis verlo en funcionamiento. En cualquier caso lo llevo en mi portátil, si alguno de vosotros en cualquier momento quiere verlo de verdad, pues luego me lo decís y lo podemos probar. Bueno, como bien ha comentado Marcial, yo voy a hablar de las aplicaciones de reconocimiento de voz en la anatomía patológica. Primero, antes de nada, comentaros cosas que ya sabéis, pero para ponernos todos un poco en contexto por qué aparece reconocimiento de voz en sanidad, y es básicamente porque tenéis mucha carga de trabajo. La implantación de la historia clínica electrónica supone que el médico pasa de escribir en un papel a tener que teclear, en muchos casos, con 2 dedos, y esto, bueno, pues supone un problema, que es que el médico pierde tiempo en hacer una labor necesaria, pero que a lo mejor no es donde más le gustaría dedicar ese tiempo. Esto es una cosa que es general para todos los sanitarios. De hecho, sabéis que a los estadounidenses les gusta medirlo todo, en ese sentido les gusta mucho medir la productividad. Hicieron unas encuestas hace ya unos pocos años donde hablaban con los médicos y el 90% de los médicos consideraban que la elaboración de los informes era una ardua tarea. De hecho, hay algo que llaman como el estrés del médico, donde habían visto que una de las principales causas de esa sobrecarga de trabajo que tenían los médicos estaba relacionada con la historia clínica electrónica, es decir, tener que elaborar informes en un sistema informático. Y de hecho, como dice ese estudio, 76% de los médicos consideran que pasa más de la mitad de su tiempo completando informes. Sé que esto es genérico, ¿de acuerdo? No es solo para patólogos, esto es en general de medicina. Posiblemente vosotros incluso sea más tiempo todavía, porque tenéis un trabajo donde estáis con todo, bueno, buena parte de vuestro tiempo está en la elaboración de estos informes. Luego, simplemente a modo anecdótico, este informe luego hizo un estudio real de la media real que pasaba un médico de múltiples disciplinas elaborando informes o introduciendo datos en la historia clínica electrónica, y el tiempo real, para vuestro conocimiento, es del 43%, es decir, casi la mitad del tiempo del médico está dedicado a introducir datos en la historia clínica electrónica. Eso en Estados Unidos. Puede haber diferencias, lógicamente, en cada país, en función de cada sistema y, por supuesto, de cada especialidad. Si a esto lo sumamos que parece que en el caso de anatomía patológica puede haber ciertas carencias a la hora de facultativos, ¿no? Pues según este estudio dice que hay un déficit de anatomopatólogos respecto, por ejemplo, a lo que se puede ver en Europa. Ahora, con todo lo que pasó del coronavirus, una de las cosas que salió todos los días en la tele es como esa sobrecarga de trabajo que hubo para los sanitarios y se cuestionaba a lo mejor si se contaba con suficientes profesionales para abordar ciertas cargas de trabajo. Bueno, pues si sumamos unas cosas y otras, pues si somos capaces de alguna manera de devolverle tiempo a los facultativos, pues estamos consiguiendo que estos médicos puedan dedicar tiempo a otras labores quizá más provechosas, como decía antes Enrique, por ejemplo, hacer investigación. Bien. Todo esto es la idea de por qué aplicar reconocimiento de voz en sanidad y en concreto en anatomía patológica. Nosotros somos una empresa española en Murcia, que imaginad el cachondeo que había cuando nacimos, una empresa de reconocimiento de voz de Murcia. Pues que nacimos, nosotros llegamos dedicándonos al reconocimiento de voz varios años en sectores fuera de la sanidad, pero en un momento determinado vimos que había una oportunidad en anatomía patológica. En radiología sabéis que los radiólogos llevan utilizando el reconocimiento de voz muchísimos años, es una tecnología ya implantada desde que se implantó la imagen digital, pero en anatomía patológica, bueno, pues ya sois o erais conscientes de este problema y por eso muchos de vosotros habéis utilizado grabadoras, dictáfonos, y luego tenéis administrativos que os hacían el informe a posteriori. Bueno, nuestro primer proyecto en este caso vimos que había una oportunidad en anatomía patológica de llevar el reconocimiento de voz, porque a pesar de este método, este mecanismo de dictáfonos y secretarios que hacían la transcripción, bueno, había ciertos sitios donde parece que también tenían carencias, o ese sistema tenía carencias. En este caso, en nuestro primer caso particular que os puedo contar fue la Fundación Jiménez Díaz, que como sabéis es un hospital público pero de gestión privada,
que en un momento determinado pues la gerencia del hospital decide que eso de que haya unos administrativos que le hacen los informes a los médicos, a los patólogos en particular, pues no tiene sentido y prescinde de esa labor. Y entonces los médicos, los patólogos en este caso, lo que deciden es pedirle a la gerencia, en este caso, oye, si me has quitado esta herramienta, dame otra que me pueda ayudar. Y entonces ahí desarrollamos esta primera solución Inbox Medical que fue desarrollada específicamente para anatomía patológica. ¿Por qué digo específicamente? Porque estos sistemas de inteligencia artificial, como bien ha comentado antes Marcial, basados en técnicas de Deep Learning, Machine Learning, inteligencia artificial, al final son sensibles al vocabulario que se va a emplear. Es decir, a pesar de estar hablando de inteligencia artificial, de inteligentes no tienen nada. Es decir, son técnicas que tú le enseñas cosas y ellos aprenden en función de esos ejemplos. Si tú no le dices qué palabras puedes decir, qué terminología vas a utilizar, el sistema es incapaz de hacer una transcripción. Es decir, a diferencia de una persona, si a mí me dices ortoqueratóxica, que yo no sé ni lo que es, pero a lo mejor soy capaz de escribirla correctamente, me puedo equivocar si lleva H, si no lleva H, ¿de acuerdo? Pero seré capaz de escribirla correctamente, seguramente, pues simplemente por las reglas fonéticas del castellano. Ahora, un ordenador es incapaz. Si no le has dicho previamente que existe esa palabra, no es capaz de transcribirla. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues básicamente fue entrenar al sistema con un montón de informes de anatomía patológica para que el sistema tuviese toda esa terminología tan compleja que utilicéis vosotros en vuestros informes. Y esto, bueno, aquí en la diapositiva pone que dictar es 3 veces más rápido que escribir. Eso vosotros lo sabéis porque, como digo, muchos de vosotros habéis utilizado el mecanismo del dictáfono y lo utilizáis precisamente por esa razón, porque era más rápido que teclear. Luego, esto a mí, como ya digo, no voy a poder hacer una presentación de la solución, entonces seguramente me van a sobrar unos minutos respecto a la presentación. Podría ser un debate chulo el hablar de si administrativo para hacer transcripciones o reconocimiento de voz, pros y contras de cada cosa, ¿de acuerdo? Respecto a las aplicaciones de reconocimiento de voz, seguramente no voy a comentar nada que no sepáis porque seguramente, como digo, de alguna manera u otra estáis utilizando reconocimiento de voz, ya sea con inteligencia artificial o ya sea con una persona que luego os hace el informe, ¿de acuerdo? Que lo redacta. Como no puedo hacer una demostración, perdonad, a ver si he puesto aquí un vídeo, que esto lo grabamos hace poquito para... No se escuchará seguramente, pero bueno, se ve aquí básicamente un patólogo que está en la sección de macro, que es en el Hospital Reina Sofía de Murcia, creo, donde está básicamente en la mesa de tallado y está al mismo tiempo, no sé si veis ahí el sistema de informado, y él lleva en este caso un micrófono, que creo que me he traído uno, como este. Es un micrófono independiente, donde digamos que personalizado para cada persona, así cada patólogo tiene el suyo, por temas de higiene, y entonces el patólogo puede estar trabajando al mismo tiempo que está haciendo el tallado. Normalmente ponemos pedales, se acabó el vídeo, normalmente ponemos pedales para que, aunque hay comandos de voz para iniciar, para dictado, pero como vosotros muchas veces estáis acostumbrados a la zona de macro de utilizar pedales, pues un pedal que si lo pulsas el sistema te está escuchando, si suelto el pedal o se le vuelve a dar, según se configure, pues deja de escuchar, ¿de acuerdo? Además, este sistema de reconocimiento de voz no solo está pensado para hacer la transcripción del texto libre, sino que puedo configurar comandos de voz para manejarme con las diferentes soluciones LIS que hay en el mercado, es decir, para moverme de una pantalla a otra, para cargar una determinada muestra o hacer ciertas acciones simplemente por voz sin tener que tocar el teclado y el ratón del PC que está en la mesa de tallado, ¿de acuerdo? El siguiente caso de uso es ya en la zona del estudio microscópico en el diagnóstico, es decir, cuando estáis ya en vuestra sala, en vuestro despacho y tenéis que hacer el estudio. Aquí, tradicionalmente, se ha venido utilizando el microscopio, seguíamos utilizando normalmente este tipo de dispositivos porque muchas veces el médico tenía el microscopio a unos metros de donde tiene el PC y le da básicamente lo mismo. El médico está con su sistema de informado, abre el caso muestra que quiere diagnosticar, se va al microscopio y simplemente mediante comandos de voz o pedales, como hablábamos antes, puede estar haciendo el informe al mismo tiempo que está manejando el microscopio. Cuando termina de hacer ese informe, revisa que está todo correctamente y ya lo puede guardar y está listo. Aquí viene, para ese debate, si queréis, posterior de administrativo versus reconocimiento de voz, una de las ventajas claras es la inmediatez, es decir, cuando termino de ver por el microscopio ya tengo el informe redactado, listo, para que se envíe al sitio donde se tenga que enviar. ¿De acuerdo? Lógicamente aquí nuevamente tenemos, antes no lo he comentado, pero tenemos plantillas de voz, ¿de acuerdo? Que yo le puedo decir, por ejemplo, plantilla biopsia normal, y eso automáticamente me carga una plantilla, incluso que puede tener campos variables, donde yo me puedo mover con comandos de voz, o en el caso
de este micrófono, que ahora os comentaré por qué lo he sacado, mediante las pulsaciones de estos botones puedo mover entre los campos, de forma que ya no tengo ni que redactar un informe completo, sino que solo voy completando esos campos concretos que son los que diferencian ese informe de otro. Esto creo que está muy relacionado, por lo que he aprendido de vosotros, pues de los famosos protocolos, de lo que fomenta el CAP y este tipo de cosas. Es decir, yo cargo una plantilla y solo voy completando una serie de campos que luego se van además, pues guardarse luego de forma estructurada para poder explotarse y sacar estadísticas y sacar información. Aquí nuevamente, como no puedo haceros una demostración, a ver si puedo enseñaroslo en vídeo. Nuevamente creo que es en el mismo hospital. En este caso se ve un patólogo que está dictando en el microscopio. Como veis, tiene un pinganillo similar al que llevo yo puesto, sino igual, y básicamente está concentrado en la imagen que ve por el microscopio al mismo tiempo que está haciendo el informe. ¿De acuerdo? No tiene mayor misterio. Como veis, él no está pendiente de la pantalla, no está prestando atención a lo que se va escribiendo, ni en este caso al sistema de informado, al LIS, y está haciendo el informe. ¿De acuerdo? Entonces, es algo similar a lo que posiblemente ya estéis haciendo con una grabadora o lo que estáis usando reconocimiento de voz. Y como digo, la diferencia, por si alguno tiene alguna duda de esto respecto al reconocimiento de voz que tiene en el teléfono móvil, que funciona de maravilla, es que tiene terminología de anatomía patológica. Bien, o sea, es la diferencia frente al reconocimiento de voz que tenéis de Google o de iOS en vuestro teléfono móvil. Y esto ya es similar a lo que vi antes. Y bueno, y decía antes que sacaba este micrófono, porque bueno, ahora viene el tema de la patología digital, y perdonadme la comparación, porque son odiosas en muchos casos, pero a veces necesarias. Es algo parecido a como el radiólogo ha estado trabajando durante muchos años, ¿no? Desde que se puso la imagen digital. Normalmente ahora vais a tener 2 o 3 monitores incluso, donde vais a tener en uno o dos de ellos la imagen y en otro el sistema de información, donde vais a tener que registrar la información que veis relevante para el informe. En este caso, cuando uno ve a un radiólogo que tiene muchos años ya de experiencia con el reconocimiento de voz, y por eso he sacado este micrófono es de Philips, no tengo nada que ver con él, pero es muy curioso porque suelen tener, los ves trabajando de una forma súper eficiente, tienen en una mano el micrófono y en la otra mano el ratón, y ellos están mirando, al igual que hacía antes el médico con el microscopio, están mirando la pantalla con la imagen. Y ellos están con el ratón haciendo zoom, moviendo la imagen, etc. ¿Ven algo que les interesa? ¡Pum! Botoncito, biopsia cutánea tapizada por epidermis ortoqueratóxica. ¡Pum! Sigo. Queratinocitos necróticos. ¡Pum! Sigo. Y voy dictando, no me estoy fijando en ningún momento en la pantalla de informado y estoy haciendo el informe mientras estoy navegando por la imagen o estoy haciendo un análisis de la imagen que hay en la pantalla. De forma que cuando termino, pues al igual que pasa con el microscopio, pues, simplemente tengo que irme, revisar que está todo ok, guardar y ya está el informe listo para donde tenga que ir. Y nuevamente más de lo mismo, pues todo lo que he comentado antes de plantillas, de comandos de voz sigue estando disponible. Con la ventaja de que este micrófono a mí me gusta mucho, porque igual que en eso que os he comentado de las plantillas con campos variables, un formulario, tengo que decir siguiente campo, campo anterior con un micrófono de estas características, con este incluso me puedo ahorrar ese tipo de comandos, y utilizo simplemente los botones para moverme, lo cual además me da un poco más de agilidad, porque es más rápido darle un botoncito que decir siguiente campo. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente, esto creo que es una cosa muy interesante. Como decía antes, si veis a los radiólogos trabajar, es súper común que carguen para un caso determinado una plantilla ya, los ves que a lo mejor un párrafo de esa plantilla, imaginas que es una plantilla con un folio entero, ¿no? Una página entera de informe, y hay un párrafo que no encaja con lo que yo estoy viendo, pues simplemente seleccionan con el ratón ese párrafo, hablan, dan un botón con el micrófono, dictan lo que quieren decir en ese momento y haciendo simplemente, seleccionando frases o párrafos o palabras concretas de ese informe estándar que no le cuadra para lo que están viendo en ese momento, hacen informes en cuestión de, escasos minutos, cuando no decir segundos. Hay aquí creo que un campeón en Andalucía, en un hospital en Málaga, que no sé si me dijo que hacía 60 casos diarios. No sé si casos diarios está bien dicho, estudios, pero algo que según me comentó parece que era un verdadero disparate. Bueno, nosotros como empresa, como digo, somos una empresa local, el desarrollo de software es nuestro y por tanto pues tenemos esa capacidad de adaptar. De hecho, nuestra intención, y yo vengo aquí a dar esta ponencia, pero realmente intento llevarme más de lo que doy, perdonadme, porque realmente aquí a mí me sirve para entender cómo trabajáis y coger ideas para hacer que el reconocimiento de voz cada vez sea más práctico para vosotros, porque entiendo que vuestra forma de trabajar, por lo que habéis comentado Enrique, Marcial y otros compañeros, evoluciona, no se trabaja en anatomía patológica igual que se trabajaba hace 10 años. Por tanto, las herramientas que se utilicen
tienen que evolucionar conforme al flujo de trabajo, a la forma de trabajar que tienen los patólogos. Y esa es nuestra intención. Nosotros como empresa de informática, yo soy informático, no soy médico. De hecho, tenemos algún compañero que casi se nos desmaya en alguna sala de macro. La idea es aprender aquí y que nos digáis, por favor, cómo tenemos que seguir evolucionando para que esto sea útil para vosotros. Y bueno, esto no es un prototipo, está implantado, como muchos de vosotros sabréis, en muchísimos centros. De hecho, lo tenemos en más de 500 hospitales, ahora en 20 países. Es verdad que no solo en anatomía patológica, sino en varias especialidades. Y disculpad que no pueda haceros una demo real, pero bueno, estoy abierto a vuestra disposición para cualquier pregunta o cuestión que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por presentarnos la solución vuestra de reconocimiento de voz. Yo tengo dos preguntas muy cortas. En primer lugar, ¿cuál es el tiempo medio de aprendizaje de la aplicación de las voces de cada persona? Cada una es diferente. Pues mira, hasta hace poquito nosotros, la versión que teníamos anteriormente, le solicitábamos al usuario que hiciese un entrenamiento de 5 minutos. En concreto era leer 50 frases. O sea, podía durar un poquito más de 5 minutos, pero no debería durar nunca más de 10. Para que el sistema se entrenase para esas diferencias de voz o de acento que tenemos cada persona. Para los murcianos que nos entiendan que no pronunciamos las S finales, por ejemplo. Pero lo cierto es que la tecnología de Deep Learning y todo esto ha evolucionado tanto que ya ni siquiera hace falta el entrenamiento. O sea, que a día de hoy se le puede poner a una persona sin ningún tipo de entrenamiento. Nosotros seguimos recomendando hacerlo porque algo mejorará y en estas cosas, pues aumentar un 1% la precisión, pues es útil, pero la realidad es que ahora mismo cualquiera de vosotros puede utilizar mi usuario, un usuario que tengo virgen, por decirlo de alguna manera, y sin necesidad de ningún tipo de entrenamiento, os debe funcionar casi a la perfección. Gracias. Y la segunda pregunta es, ¿de qué forma se aplica esta solución en los protocolos de la CAP cuando es un texto ya, digamos, editado para impreso y en la cual tenemos que seleccionar una serie de ítems o medidas, incluir medidas? No, esto da para una charla muy larga. Nosotros tenemos aquí una solución nuestra, que es estas plantillas que os he comentado. Sería cargar las plantillas del CAP como estas plantillas propiamente dichas, con esos campos variables de forma que solo se pudiese rellenar. El problema es que, claro, el volcado de eso luego al LIS, porque seguiría siendo texto libre cuando se vuelca al LIS. Aunque nosotros tenemos una posibilidad de poder esos datos guardarlos de forma estructurada, por ejemplo, en un Excel o en una base de datos de alguna manera, porque claro, yo lo que entiendo es que vosotros queréis que esa información esté en el LIS, no en un Excel, ¿no? Entonces aquí, para vuestra tranquilidad, pero por no llevaros a engaños, es algo en proceso, lo que estamos haciendo es hablando con las diferentes casas de LIS, de acuerdo, en España, en Portugal y en otros países, para ver cómo podemos integrar que el reconocimiento voz sirva para completar esto, porque aquí ya sí que requiere un poco de comunicación. Hasta ahora, la aplicación que habéis visto, cuando habéis visto al médico dictando en esos vídeos, básicamente el médico pone el cursor donde quiere dictar y le da igual que sea Pathwing, que VitroPath, que GESPath, que ANAPath, que un Word. Simplemente escribe en el campo de texto. Pero claro, cuando ya estamos hablando de rellenar campos de un formulario, ahí ya se requiere cierta interacción. Entonces, bueno, la buena noticia es que tenemos muy buena relación con los diferentes fabricantes de soluciones de informado para anatomía patológica y todos ellos han mostrado interés en que hagamos la integración para hacer este tipo de cosas. O sea, que está en camino, espero. Muy bien, muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Yo quería preguntarte, nosotros somos usuarios de Inbox Vocali y va muy bien, pero el problema lo tienes cuando te conectas con VPN, estás en tu casa y se acabó Vocali. ¿Tenéis alguna solución para eso? Bueno, voy a ser un poco malo aquí. La primera sería hablar con informática del hospital. El problema es que, claro, nosotros, en la mayoría de casos en los hospitales, la solución que tenemos implantada es lo que los informáticos denominamos on-premise, es decir, está instalada en los servidores del hospital. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, pues está en los servicios, por ejemplo, en el caso tenemos en Sevilla instalado para diferentes hospitales. Claro, si tú tienes acceso a través de la VPN a ciertos sistemas de información, pero no tienes acceso al sistema de reconocimiento de voz, nosotros ahí poco podemos hacer. En algún caso, y esto lo podríamos... ¿Sí? Tengo acceso. Lo que no me reconoce es mi micrófono. Ah, el micrófono. Claro, acceso tengo, yo le cargo, pero Sí. no hay manera de utilizar mi micrófono. Porque solo te reconoce el que tienes instalado en el hospital. Bueno, pues ahora voy a decir una de nuestras principales ventajas, y por eso somos tan guapos y tan buenos. Tenemos un soporte técnico excelente. Ahí, mándame un correo electrónico que lo vamos a ver. Yo tengo una pregunta. ¿Han entrenado la máquina para los latinos? Sí.
Lo tenemos, es verdad que cuando lo hacemos una instalación en España utilizamos el español de España, como lo denominamos nosotros. Normalmente cuando vamos a Chile o Argentina tenemos modelos específicos para Chile y Argentina, pero en cualquier caso, tal y como está ahora mismo de avanzada la técnica, ahora mismo, aunque fuese una instalación con el modelo lingüístico y acústico que utilizamos para el español de España, debería funcionar perfectamente para alguien con acento latino. Pero hay modelos específicos en cualquier caso para diferentes países. ¿Alguna pregunta más en la sala? ¿Ninguna? Muy bien, pues gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos. Le paso la palabra ya a Marcial para despedir la jornada de hoy. Nada, muchas gracias a todos. Creo que hemos cumplido bastante bien el horario y nos vemos mañana aquí a las 9 de la mañana, que también será una jornada maratoniana. Así que hasta mañana, que empezaremos aquí en el Salón de Actos, a las 9 de la mañana. Hemos acabado antes de la hora, ¿no?